Plata. El nombre de mi compañero es Leonardo José Sierra Campos. Nuestra ponencia se titula La regla fiscal y los derechos fundamentales, bajo la dirección del doctor César Augusto Romero Molina. Estamos representando a la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga. Bueno, antes de iniciar con este tema, tenemos que empezar a mirar la problemática económica que existe en estos momentos a nivel mundial, donde en Europa se está llevando a cabo ciertas medidas para contrarrestar la deuda pública, debido a que hay un déficit que ha superado las proyecciones que se tenían previstas por las juntas económicas europeas encargadas en la eurozona de llevar los datos precisos de cuánto es el déficit, de cuánto es la deuda de los países europeos. Y bueno, también estamos nosotros ayer con mi compañero, estamos mirando un artículo donde hablaban de que la eurozona en cualquier momento se puede acabar, debido a que hay países que no tienen la responsabilidad de suplir esas necesidades que tienen los otros, como por ejemplo Grecia, que su economía está tan baja, y países como Alemania, donde los ciudadanos alemanes tienen que responder por el derroche y el desfalco que hay en el presupuesto, en las finanzas públicas, y donde van a tener que pagar 25 millones o 30 millones de euros para suplir estas necesidades. Entonces, a partir de esto, se han creado unas medidas. Entre estas está la regla fiscal, que le pone un límite al gasto público. Para nosotros, el planteamiento jurídico del problema jurídico dice: desconoce la regla fiscal la materialización y eficacia de los derechos fundamentales reconocidos en sede judicial constitucional en Colombia. Para poder responder esta pregunta, nosotros comenzamos hablando de qué es la regla fiscal. En palabras del Ministerio Público, del Ministerio de Hacienda Pública, nos dice en el acto legislativo 03 de 2011, que modificó 3 artículos constitucionales. Dice: mecanismo que permite fortalecer la disciplina fiscal al establecer metas puntuales sobre el balance del gobierno central, de forma que su gasto esté acorde con sus ingresos estructurales o de largo plazo. Ahora bien, también en palabras del ministro, dice que para poder estabilizar la economía colombiana es necesario hacer un corte en el gasto público con base en el Producto Interno Bruto. Y vamos a ver también cómo influye la regla fiscal en el Producto Interno Bruto. También dice el Comité Interinstitucional, donde está integrado por el Banco de la República, también el Ministerio de Hacienda Pública y el Departamento Nacional de Planeación. El objetivo de la regla fiscal es lograr un superávit primario del gobierno nacional central de 1% del PIB y la sostenibilidad de esta meta en el largo plazo. Vamos entonces a mirar qué es el Producto Interno Bruto, lo que para Keynes era la demanda global. Tenemos la variable más importante en la economía, en la macroeconomía del país, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, que se compone del consumo nacional, es decir, el consumo doméstico de los hogares, la inversión empresarial, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Tenemos un gráfico donde se nota claramente que en Colombia ha venido incrementándose en la última década el Producto Interno Bruto, es decir, la demanda global. Bueno, ya para mirar el diseño de la regla fiscal, es decir, la que le pone el límite al gasto público, se ha dicho que la regla fiscal establece un balance primario que permitirá reducir progresivamente la deuda del gobierno nacional
desde el nivel de 39.4% del PIB, desde el año 2010 a uno del 28.4% del PIB en el año 2020. Progresivamente se va a ir reduciendo del 1% del déficit, es decir, aumentando el superávit para contrarrestar este fenómeno. Tenemos entonces, una ecuación que es la que va a poner ese límite. Una vez se determine el producto de esta ecuación, se va a saber cuánto es el monto que se va a llevar a cabo para que el dinero excedente se vaya a un fondo de ahorro que va a ser supervisado por el Banco de la República. Entonces la primera variable va a ser B, que va a ser la base estructural. También tenemos que se compone de B estrella, que es va a ser la diferencia entre la variable estructural y el producto, la base proyectada, es decir, cuánto va a ser el límite del gasto público, más el 0.3 que va a ser con referencia al Producto Interno Bruto. El margen de error va a ser va a componerse en la variable Y. La variable Y, que se compone entonces de en la base estructural, es decir, la diferencia que va a haber en cuánto va a ser el monto de los ingresos de la República, de la Nación, y también cuánto va a ser lo proyectado, es decir, la diferencia que va a haber en estas dos va a darnos entonces la variable Y. Y por último, entonces sería el componente cíclico de los ingresos petroleros. El gobierno dice que va a haber una bonanza petrolera y minera, y por esa razón entonces se va a poder ahorrar mucho más. Para poder, el gobierno, para poder hacer efectivo esta nueva figura, que es la regla fiscal, va a tener una figura que es el incidente de impacto fiscal, establecido en el artículo 334 de la Constitución, que por medio del acto legislativo 03 de 2011 se elevó a rango constitucional, a principio constitucional, la sostenibilidad fiscal. Bueno, entonces tenemos que es una situación que se presenta cuando se produce una sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales que puede tener efecto en las finanzas públicas. El mismo artículo 334, donde se habla del incidente de impacto fiscal, hay una contrariedad, porque dice que es obligatorio que la Procuraduría y que los ministros llamen cuando hay una sentencia en la Corte Constitucional que se considere que vulnera los derechos fundamentales, que se considere que vulnera las finanzas públicas. Ahí es donde se va a hacer obligatorio que se lleve a cabo este incidente. La contrariedad está en que al final del artículo dice que por ningún motivo se van a vulnerar los derechos fundamentales. Existe una antinomia entre la sostenibilidad fiscal como principio constitucional y los derechos fundamentales, es decir, hay una contrariedad existente. Entonces tenemos por último esta balanza, donde tenemos que en cualquier momento, como se le han atado las manos al juez, la sostenibilidad fiscal podría llegar a pesar mucho más que los derechos fundamentales. Y podría yo explicarles por qué. Porque es que la Constitución, en su espíritu, tiene dos componentes, que es el componente garantista de los derechos como Estado social de derecho, y también tiene el componente del libre comercio. Estos dos componentes se contrarían. Entonces surge una pregunta a partir
partir de por qué se impone una regla fiscal. Y es que, porque, bueno, sería un capricho imponer una regla fiscal, o sea, es decir, que los mercados tienden a gobernar, tienden a influir en las decisiones públicas. Entonces, nosotros hemos encontrado unas sentencias donde en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional ha dicho que por ningún motivo se van a vulnerar los derechos fundamentales. La sentencia principal, la 132 de 2012, donde se declara, bueno, donde el ciudadano demanda por inconstitucionalidad el decreto 03 de 2011, el cual se eleva al principio de sostenibilidad fiscal como rango constitucional. Lo hace, bueno, dice la Corte en sus fundamentos que por ineptitud de la demanda, ya que él dice que por ningún motivo se podría cambiar la Constitución. La Corte se declara inhibida y en las diferentes sentencias que nosotros encontramos se remiten a esta misma sentencia, es decir, la Corte no se ha pronunciado al respecto. Ahora volvamos entonces a la primera, la del PIB, la ecuación del PIB, para explicarle que al restarse el gasto público van a incrementar las importaciones, lo cual va a generar desempleo porque va a bajar la inversión empresarial y el consumo en los hogares va a bajar también. Entonces, al incrementarse las importaciones, debido a que el gasto público se reduce, es ahí cuando va a haber el problema, porque entonces ya la regla fiscal va a entrar en juego, va a entrar a pesar mucho más que los derechos fundamentales. Muchas gracias. Mi pregunta va centrada efectivamente en la metodología de la investigación. Yo veo que tú tienes una ponencia muy reglamentada, pero y no se puede perder de vista que esto es una ponencia de investigación. Y quisiera darte la oportunidad de que me justificaras la importancia de la investigación. ¿Vale? Sí. Bueno, la importancia de la investigación surge, lo que yo te decía al principio, a partir de la crisis económica que se está viviendo en estos momentos. ¿Por qué la regla fiscal? ¿Por qué en estos momentos? O sea, ¿por qué un recorte al gasto público? Es decir, que si los países europeos están imponiendo esto, ¿por qué nosotros los latinoamericanos y por qué Colombia tiene que llevar a cabo este corte en el gasto público? Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es que, ¿será que nosotros estamos o terminaríamos pagando las consecuencias del derroche de los europeos? O sea, porque al incrementar las importaciones se va a generar exportaciones por parte de ellos, más ganancia para ellos, ¿sí? Para los países europeos y Estados Unidos también. ¿Alguien del público desea preguntar o aportar o comentar? Bien, se prepara por favor la señorita Ingrid Liliana Tapias.